El orofaringio, dice, es más problemas neuromusculares, de la placa neuromuscular, es decir, un accidente cerebrovascular puede producir disfagia orofaringia, ¿no? Una poliomielitis también. También habíamos hecho la diferenciación con lo que es odinofagia. Disfagia es la dificultad al paso de los alimentos y la odinofagia es el dolor al paso de los alimentos. Todos estos relacionados con la deglución, a excepción del globo histérico, que era la sensación de un nudo o cuerpo extraño en el esófago, en la parte superior, y que podía producir pues una sensación de falta de aire incluso, ¿no? Pero que no tenía nada que ver con el peristaltismo esofágico, sino con trastornos psicológicos o ansiosos de forma. Entonces nos habíamos quedado en esto. Vamos a hablar hoy día sobre los otros síntomas gastrointestinales que nos toca hacer. Ustedes cuando hablan de hemorragia digestiva, generalmente hacen alusión a dos tipos de hemorragia, ¿no? La hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja. Pero las últimas clasificaciones ya no hablan solo de hemorragia digestiva alta ni de baja, sino de una hemorragia digestiva media o oculta, ¿no? Hemorragia digestiva de origen oculto. ¿Y a qué se refiere? Dice, cuando la hemorragia digestiva es alta, está por encima del ángulo de Trenz. Cuando la hemorragia digestiva es baja, está por debajo del ángulo de Trenz. Pero acá surge una hemorragia intestinal de origen oculto que está en relación principalmente al intestino delgado, ¿no? Y que se puede manifestar como clínicamente como melena, hematoquesia, o puede manifestarse como una anemia microcítica hipocrómica sin pérdidas evidentes de sangre, o con un T-venom o sangre oculta en heces positivo, ¿no? Y hemos visto en las rotaciones que el T-venom pues es una forma indirecta de detectar sangrado que no tiene una capacidad de certeza al 100%, pero que hecho de forma adecuada nos podría ayudar a diferenciar esto. Dentro de los síntomas de la hemorragia digestiva vamos a tener la hematemesis. La hematemesis es muy importante que ustedes sepan diferenciar de la hemoptisis. La hematemesis es un vómito, y hemos hablado de vómito, ¿no? Para que haya vómito tiene que haber náusea. Esa náusea tiene que generar arcada, y esa arcada tiene que ser expulsada dentro del estómago hacia afuera de forma involuntaria sin que ustedes lo puedan controlar o modificar. Entonces, a diferencia de la hemoptisis, que dice no hay náusea, no hay arcada y hay tos previamente al episodio hemoptoico. Otra diferenciación es la presencia de restos alimentarios. Si el vómito viene del estómago, entonces, y el paciente ha comido recientemente, va a estar mezclado con restos alimentarios. A diferencia de la hemoptisis, donde no va a haber restos alimentarios, pero en la superficie vamos a ver burbujas de aire. Entonces, esto sí es muy importante que ustedes sepan diferenciar, porque tanto hematemesis como hemoptisis van a salir por la boca. Ambos van a salir por la boca, ¿ya? Entonces, no necesariamente significa que el problema sea gástrico. La forma de presentación nos va a decir de dónde viene. Muchas veces hemos hecho endoscopías. Van a disculparme. Ya. Entonces estábamos hablando de la hemoptisis, ¿no? Muchas veces les decíamos hecho endoscopías a pacientes que tenían hemoptisis, justamente porque a veces es un tanto difícil diferenciar
entre hematemesis y hemoptisis. Entonces, es importante que indaguemos para poder diferenciar entre hematemesis y hemoptisis. ¿Qué es la melena? La melena son deposiciones negras, como ven ahí, como la brea, ¿no? Ustedes se han visto la brea. Es una sustancia pastosa, brillante. La brea huele feo, igual que la melena huele feo. O una diarrea negra, ¿no? Pero no puede ser melena una heces sólida negra. Entonces hay que diferenciar eso. Para yo hablar de melena tiene que ser una heces negras, pastosas, brillantes, alquitranadas. Las coloraciones de las heces van a depender mucho. Las heces se pigmentan por los restos de los alimentos, ¿no? Los pigmentos de los alimentos, por las sales biliares, por las reacciones químicas entre parásitos, bacterias a nivel del intestino, o el consumo de medicamentos, como por ejemplo sulfato ferroso, subsalicilato de bismuto, pueden hacer que las heces también sean negras, pero no son pastosas, son formadas. ¿Qué es la hematoquesia? Hemos hablado de la hematoquesia. Es un sangrado rojo vinoso con coágulos entremezclado con las heces, ¿no? O también puede venir pura, sin heces. Y la hematoquesia me dice que hay una hemorragia digestiva baja. Puede presentarse también hematoquesia en una hemorragia digestiva alta, pero para que haya hematoquesia como parte de una hemorragia digestiva alta, significa que hay un sangrado masivo, que no le ha dado tiempo al intestino a metabolizar la sangre y que por eso está saliendo rojo vinoso. Entonces, si hay un sangrado masivo, obviamente el paciente estará hemodinámicamente comprometido, ¿no? Estará hipotenso, estará taquicárdico, con trastorno de sensorio. Ahora vamos a hablar sobre otro síntoma gastrointestinal, que es el dolor abdominal. Es muy importante que ustedes sepan diferenciar un dolor abdominal de un abdomen agudo. El dolor abdominal es una sensación subjetiva de disconfort a nivel de la pared abdominal, ¿no? Y que tiene una evolución lenta, progresiva y de larga data. El abdomen agudo, no, el abdomen agudo es un abdomen de instauración brusca, súbita, de dolor abdominal intenso, ¿no? Sobre la pared abdominal. Entonces, por ejemplo, una pancreatitis es un dolor brusco, intenso, agudo, eso es un abdomen agudo médico. Una apendicitis, por ejemplo, ¿no? Un dolor intenso, súbito, a nivel de la fosa ilíaca derecha, con un Bloomberg positivo, con McBurney positivo, es una apendicitis, pero es un abdomen agudo quirúrgico, porque el manejo es quirúrgico. Entonces, hay que diferenciar. Dolor abdominal lo tiene el 80% de la población por diferentes causas. Disconfort, malestar, pesadez, sensación subjetiva de malestar a nivel de la pared abdominal. Eso es el dolor abdominal y eso es lo que vamos a estudiar. Cuando nosotros hablábamos, decíamos la diferenciación entre abdomen agudo médico y quirúrgico. El médico se va a poder resolver. El médico con tratamiento médico, hidratación, analgesia, etcétera, antibióticos si corresponde, se va a mejorar. Pero el abdomen agudo quirúrgico no va a mejorar si nosotros no extirpamos la zona que está generando el dolor. Por ejemplo, una colecistitis aguda, una apendicitis aguda. Y muy por el contrario, si el paciente persiste con este órgano que genera el dolor, va a generar peritonitis. Esta peritonitis la va a llevar a un shock hipotenso, taquicárdico, fiebre, con trastorno de sensorio. Al haber este shock va a producir una disminución de flujo a nivel de los riñones, produciendo una insuficiencia renal aguda, posteriormente una insuficiencia respiratoria, sepsis y muerte, ¿no? Por eso es importante que nosotros sepamos diferenciar qué cosa es dolor abdominal, qué cosa es abdomen agudo. El dolor abdominal me da tiempo para estudiarlo,
me da tiempo para yo instaurar unas medidas, hacer exámenes, digamos, ¿no? Pero en un abdomen agudo yo no tengo tiempo, tengo 6 horas para decidir, tengo 6 horas para intervenir, para actuar y evitar que este paciente haga lo que hemos dicho, vaya a la mortalidad. Un abdomen agudo médico con hidratación, analgesia, antibiótico, lo que corresponda, va a mejorar. Un abdomen agudo quirúrgico no va a mejorar, así tú le pongas hidratación, analgesia, lo que sea. Y si nosotros no actuamos inmediatamente y no sabemos distinguir si esto es médico, esto es quirúrgico, el paciente se va a morir por todas las complicaciones que va a hacer. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de un dolor abdominal, ¿no? Ahí ven un pequeño gráfico que trata de esquematizar todo esto. Todos los estímulos que van a llegar al abdomen o a los diferentes órganos que van a generar dolor a nivel del abdomen, van a ser estímulos de diferentes tipos, pues estímulos mecánicos, estímulos térmicos, estímulos químicos quizá, y estos van a ser recogidos por nervios periféricos sensitivos, que son los receptores, ¿no? Estos receptores, una vez que captan este estímulo, sea mecánico, químico, térmico, lo que va a hacer desde la zona de recepción va a generar una primera neurona. Digamos, hablemos del estómago, ¿no? Una primera neurona. Esta primera neurona se va a dirigir hacia la cara posterior de la médula espinal. Acá va a ser sinapsis y de esta sinapsis va a salir una segunda neurona. Esta segunda neurona va a transportar el estímulo doloroso hacia el tallo, hacia la médula espinal. Una vez que llega a la médula espinal, de la médula espinal sale otra neurona, que sería la tercera neurona, que va a llevar el estímulo doloroso hacia la corteza cerebral. Una vez que la corteza cerebral capta la información, ¿no? Va a generar una onda o una fibra eferente. Esta fibra eferente se va a dirigir al órgano donde se ha generado el dolor, produciendo el dolor o exacerbando el dolor. Entonces, dense cuenta que cada órgano que están viendo acá, corazón, pulmón, estómago, intestino, hígado, páncreas, vasos, riñones, todo, hasta el útero, pueden generar dolor a nivel de la pared abdominal. Todo. Y de estos órganos no solamente nacen una fibra, un estímulo, un solo tipo de estímulo, sino pueden haber varios tipos de estímulos, de tal manera que un solo órgano puede tener hasta doble inervación simpática, parasimpática, y recibir diferentes tipos de estímulo para generar el dolor. Cuando nosotros hablamos de dolor abdominal, hoy día les decía en clase de rotación, hay 3 tipos de dolor: el dolor visceral, el dolor parietal y el dolor referido. El dolor visceral es un dolor lento, es un dolor que no es intenso, es de leve a moderado y está transmitida por fibras amielínicas, que son las fibras A, ¿no? El dolor somatoparietal, en cambio, es un dolor mucho más intenso, brusco, de un momento a otro, y que está transmitido por fibras mielínicas, por tipo, el visceral, C, y el somatoparietal tipo A. Y el dolor referido es un dolor que une tanto las fibras A y las fibras C, y son una combinación del dolor visceral parietal, pero que se va a órganos distantes donde tiene fibras aferentes. Vamos a ver en los siguientes gráficos. Les decía, el dolor visceral es el más común, ¿no? Nos habla de las vísceras intraabdominales. ¿Por qué se caracteriza? Porque es un dolor que está en la línea media. Si me duele el hígado o la vesícula, yo no voy a sentir el dolor en el hígado o en la vesícula. Va a sentirse el dolor a nivel de epigastrio. Si me duele, digamos, las vías urinarias, yo no voy a sentir en los flancos el dolor, voy a sentir en la línea media, que sería el mesogastrio. Si me duelen las trompas, hay un embarazo ectópico, etcétera, yo voy a sentir el dolor a nivel del
tipo gas. Entonces, por eso se caracteriza el dolor visceral. Es un dolor lento, es un dolor sordo, es un dolor mal localizado, porque no está en la zona donde se origina, sino en la línea media. Este dolor puede ser cólico o quemante. Cuando nosotros los pacientes nos dicen, a ver, me arde, entonces lo primero que pensamos es gastritis. No todo es gastritis, no todo ardor es gastritis. Las colecistitis también duelen. Las hepatitis también arden, las pancreatitis también pueden generar ardor. O sea, no nos dejemos persuadir porque el, el dolor es ardor. Entonces, si es ardor, es gastritis. No. Hay que investigar todas las características del dolor. Este dolor visceral se caracteriza porque se acompaña de síntomas autonómicos. Cuando hay dolor, tienen fiebre, sudoración, taquicardia, sensación nauseosa, vómito. Estos pacientes tienden a moverse de un lado para el otro, buscando una posición antálgica. Ellos se mueven porque saben que si se ponen de una u otra posición, el dolor va a calmar. ¿No? Buscan posición antálgica, a diferencia del dolor parietal, porque el dolor parietal con el movimiento se intensifica. El dolor parietal es un dolor brusco, es un dolor mucho más intenso, es bien localizado, está transmitido por fibras mielínicas tipo A, como por ejemplo la apendicitis, ¿no? La apendicitis duele en la zona donde se ha generado el dolor, es un dolor intenso, súbito, y es agravado por los movimientos y la tos del paciente. Ya así se quiere quedar estático, porque si se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda, le va a generar un mayor dolor. El dolor referido se caracteriza porque es un dolor que, si bien es cierto, inicia como un dolor visceral, puede iniciar en la línea media como un dolor visceral, pero es un dolor que tiene inervación, o cuyos órganos tiene doble inervación, simpática y parasimpática, y que por ende va a percibirse en una zona distante a la zona de origen, en una zona distante. Por ejemplo, digamos, el dolor de la vesícula, que lo ven acá, o del hígado, yo lo voy a poder percibir, de la vesícula lo voy a percibir en la espalda, mira. No lo voy a percibir en la línea media o interclavicular. Entonces, eso es importante que ustedes sepan. Si el dolor tiene irradiación, ese ya no es un dolor netamente visceral, es un dolor referido. ¿Por qué se produce este dolor referido? Porque generalmente la fibra aferente se origina en el órgano donde se desencadena el dolor. Hace sinapsis en la médula espinal, y de la médula espinal nace otra neurona aferente que se va a un órgano, a una zona distante, a otro dermatoma, como en este caso la región interescapular o hacia la espalda. Este es un pequeño cuadro resumen de cuáles son las diferencias entre cada tipo de dolor abdominal. Entonces, cuando le pregunten en el examen, establezca 3 diferencias entre dolor visceral, parietal, referido, pues tienen que tomar en cuenta todas estas diferencias. Así como hemos hablado en náuseas y vómitos, que existen diferentes tipos de dolor, causas de dolor abdominal, de náuseas y vómitos, también hay diferentes causas de dolor abdominal no quirúrgico, causas infecciosas, hematológicas, vasculares. Las causas más comunes de dolor abdominal o abdomen agudo quirúrgico son apendicitis, que necesita un tratamiento quirúrgico inmediato, colecistitis, obstrucción de intestino delgado, obstrucción de intestino grueso, trastornos ginecológicos, embarazo ectópico,
¿Ya? ¿Recuerdan cuando hicimos la sistematización del abdomen? En la sistematización del abdomen dijimos hay 9 cuadrantes, ¿no? Entonces, estos son, según los cuadrantes, las causas más frecuentes de dolor abdominal. Cuando nosotros hablamos de dolor abdominal, en la evaluación clínica no es solamente decir tiene dolor abdominal en epigastrio tipo cólico. Ustedes ven esta mnemotecnia que dice Alicia Pica. Todas estas características deben ser investigadas cuando hablamos de dolor abdominal. Aparición, localización, intensidad, carácter, irradiación, con qué posición alivia, periodicidad, si es intermitente, si es progresivo, cómo evoluciona en el tiempo, el dolor está aumentando, está disminuyendo, qué síntomas concomitantes tiene, es decir, que el paciente tiene náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, existe algún analgésico que le calme el dolor, todo eso tengo que investigar. Dentro del dolor abdominal, en el examen físico no solamente basta evaluar el abdomen, también tenemos que hacer una evaluación general, porque hemos visto que el dolor visceral se acompaña de síntomas autonómicos. Debo ver si tiene fiebre, su presión, si tiene ictericia, ¿no? De repente es una coledocolitiasis y eso le va a producir ictericia. Si las mucosas orales están secas o están hidratadas, si hay ganglios en la pared abdominal o en las regiones cervical, inguinal, axilar, pero también debo hacer un examen genital, rectal y pelviano, sobre todo en la mujer. La mujer, la primera causa de mujer sexualmente activa y en edad fértil, pues la primera causa de dolor abdominal puede ser una causa ginecológica, un quiste de ovario torcido, un embarazo ectópico, etc. Entonces hay que hacer una evaluación completa, no es solamente mirar el abdomen. Hay que pedir todos los laboratorios que sean necesarios para establecer la causa del dolor abdominal, ¿no? Si es infeccioso, un hemograma. De repente es una infección urinaria la causa del dolor, un examen de orina. De repente la causa del dolor es la diarrea, entonces hay que pedirle haga y electrolitos. Pruebas de embarazo en las mujeres sexualmente activas, jóvenes. Pruebas de función hepática, de repente es una hepatitis, es una coleocolitiasis, amilasa, de repente es una pancreatitis. Exámenes de imagen que me ayuden a ver cuál es la causa de este dolor abdominal. Una radiografía de abdomen, estoy pensando que hay una perforación gástrica y esto le está provocando dolor, para ver el signo de Jover, que hemos visto que es esta capatura de aire o interposición entre el pulmón y el hígado. Para una radiografía de abdomen, por ejemplo, acá hay un tumor en el intestino delgado. Puedo pedirle también una radiografía de abdomen de pie. Miren acá, niveles hidroaéreos, ¿no? Hay niveles hidroaéreos. Acá las válvulas conniventes están protruidas en una obstrucción de intestino delgado, este es intestino grueso. Una tomografía, mira, acá hay una tumoración, un pseudoquiste parece en la cabeza del páncreas. Entonces yo tengo que buscar el examen auxiliar de acuerdo a lo que el paciente me está refiriendo, ¿no? Para yo investigar cuál es la causa de ese dolor abdominal. Yo no le voy a pedir de pie a cabeza todos los exámenes que hemos mencionado. Yo tendré que hacer una buena historia clínica y de esa historia clínica ver qué es lo que me va a ayudar a determinar la causa del dolor abdominal. Cuando nosotros tenemos un paciente con dolor abdominal, tenemos que hacer varios pasos. Lo más importante, un paciente con dolor abdominal y que ustedes no tienen o no saben la causa del dolor abdominal, es la hidratación. ¿Por qué es la hidratación? Cuando hay dolor abdominal, hay vasoconstricción, se cierran los vasos.
Esa vasoconstricción que genera isquemia, esa isquemia que genera liberación de radicales libres, proliferación de macrófagos,